Estábamos revisando, obviamente, desde el artículo 110 hasta el 115 de la ley de amparo. Muchachos, ¿quién puede hacer un pequeño resumen de todo esto que ya hemos visto? ¿Quién puede hacer un pequeño énfasis de esto que ya verificamos? ¿Qué manera de repaso y de qué otra vez volvamos a tomar el rumbo? Estábamos empezando a ver la substanciación del amparo desde el ¿Quién habla? ingreso ¿Quién de, habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? de Eduardo Pedraza. Eduardo, adelante, Eduardo. Estábamos empezando a ver la substanciación. Empezamos con el 112. Es cuando se presenta la demanda de amparo, el plazo de 24 horas contadas desde que la demanda es presentada, o en su caso turnada al órgano jurisdiccional para resolver si Perfecto. previene, desecha o admite. Eh, Exactamente, los tres supuestos, ¿no? Vámonos vamos a ver de manera particular, y lo vamos a ver el miércoles, qué es lo que sucede cuando desecha. Ahorita me interesan las primeras dos vertientes. ¿Admite o previene? ¿Qué sucede ahí? La pregunta es para todos, se puede contestar quien quiera o tú mismo, hijo. Este es el 115 de no existir prevención o cumplida. El órgano jurisdiccional admite la demanda, señala día y hora para la audiencia y para acceder dentro de los 30 días siguientes a su admisión. Además de esto, pide el informe justificado y para las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta. Pregunta para todos ustedes. Ya lo habíamos analizado y comentado en clase. Digo, y vamos a ver que la ley de amparo por ahí también dice informe justificado, pero la pregunta en clase es, ¿qué es lo que debo de entender yo? ¿Informe justificado o informe con justificación y por qué? Yo Adelante. eh, tengo un informe justificado, aquel que la autoridad prácticamente sustenta por qué tuvo esa, A o ver, la dio esa pregunta es, autoridad. la pregunta es, ¿cuál debe ser la connotación directa? ¿Informe justificado o informe con justificación? Debe de ser informe con Con justificación, ¿no? justificación. ¿Por qué? Porque debe de precisar los hechos que se le están reclamando y tiene que fundar y motivar el por qué actúa así, ¿no? Exacto. A ver, voy a permitirme hacer un pequeño comentario. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos analizando la diferencia de cómo pegarle al acto en amparo directo y cómo pegarle también al acto en amparo indirecto? No sé si ubique, ¿no? Cuando hacíamos esta parte, nos centrábamos al fondo, en donde más allá de decir, como dirían los antepasados, ¿no? Eh, todo lo que no es sentencia, todo lo que no es laudo y bla, 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 ¿no? Va a ser amparo indirecto. Pero nosotros fuimos al fondo, fuimos a cuestiones más de fondo, ¿no? En el supuesto de decir, bueno, sí, pero si le voy a pegar actos dentro de juicio, fuera de juicio, después de concluir el juicio, y empezamos a hacer una separación. No sé si todos lo recuerdan o tienen una noción de esto. Espero que así sea y quiero que lo repasen, por favor. Y si no, vía WhatsApp, los que tengan duda, me las hacen llegar. Ahora, eh, en el supuesto, voy a decir algo que espero que no suene aberrante, pero que en la vida práctica sí es. Cuando nosotros le vamos a pegar a una sentencia o una resolución o etcétera, en la vía del amparo directo, a lo que le estamos pegando realmente es a una argumentación. A lo que le estamos pegando es a un razonamiento. A lo que le estamos pegando es una valoración probatoria. A lo que le estamos pegando es a una consideración. A lo que le estamos pegando es a una conclusión. Finalmente, quien dice, ay, es más fácil. No, no es más fácil pegarle en amparo directo, es más difícil. Cada uno tiene su distinta complejidad. Y a lo que le vamos a pegar en el amparo directo es a todo esto que ya les comenté. Pero en el caso del amparo indirecto, a lo que le voy a pegar de manera toral es a las facultades de la propia autoridad, a las atribuciones de la propia autoridad. Es decir, en materia de amparo directo es, a ver, autoridad, ¿tú por qué llegaste a la conclusión a la que llegaste? ¿Por qué sentenciaste? ¿Por qué resolviste? ¿Por qué sancionaste? Y a lo que le voy a pegar al amparo indirecto es, ¿por qué lo hiciste? ¿O por qué dejaste de hacerlo? No sé si vamos entendiendo esta gran diferencia. El papel se oye muy bien. El problema es cuando me siento y lo trato de aterrizar a la demanda de amparo. Ahí está el problema. Y esto es lo que difícilmente nos enseñan en el aula. Esto es lo que difícilmente me dice el abogado patrono del despacho que hay que hacer. ¿No? Muchas veces les he dicho, bueno, ¿qué es lo que me dice el abogado patrono? Oye, ve, siéntate, ahí está el machote y presenta tu demanda, ¿no? Ahora, ¿por qué la connotación directa desde mi punto de vista es informe con justificación? Si yo me voy a un sentido amplio,
lo que se tiene que justificar es, en el caso del amparo directo, que la forma en la que llegué a la resolución es constitucional y que esta resolución, en cuanto a su alcance, límites y aplicación, es constitucional. Y lo que tenemos que verificar o justificar en el caso del amparo indirecto es que este actuar o este dejar de actuar, actos o omisiones, son o no apegados a la Constitución. De ahí que lo que tiene que informar la autoridad es que lo que hizo fue resolví apegado a la Constitución, la sentencia tiene efectos constitucionales, lo que hice, amparo indirecto, es conforme a la Constitución, lo que dejé de hacer es acorde a la Constitución y en ambos casos y adicionalmente a mis propias facultades. Por eso, desde mi punto de vista, la connotación correcta que le pusieron al juicio de amparo, en esta parte del juicio de amparo es informe con justificación. Hay algunos otros artículos que siguen manejando la denominación informe justificado, pero lo que yo me debo poner a pensar es si realmente en su informe la autoridad está justificando o no está justificando su acto reclamado. Si esta autoridad, en el caso del amparo directo, está justificando que actuó bien, está justificando que su sentencia, resolución, etcétera, es adecuada y es apegada a la Constitución, tanto en el proceso como en el fondo y los efectos, y en el caso del amparo indirecto, que está hacer o dejar de hacer de la autoridad, son apegados a la Constitución. Por eso es importante que nosotros pensemos en informe con justificación y no pensemos en informe justificado. Replanteando, conforme a las propias, ya sabemos que tengo mi demanda, la presento con sus copias correspondientes. Si no hay prevención, se fija un plazo de, si no hay prevención, ¿cuánto tiempo me fijan para la celebración de la audiencia constitucional? Dentro de los 30 días siguientes. Dentro de los 30 días siguientes, ¿a qué? A la aceptación. ¿A qué? A la admisión, ¿no? Admisión. A que es admitida. Admisión. Sí, no me espantes. Perfecto, Fernanda dice que 30 días exacto. Ahora, ¿qué pasa si hay prevención? ¿Qué pasa si hay 5 prevención? días. 5 días para qué? ¿Quién habla por ahí? Será 5 días para desahogar la prevención. Exactamente. Aquí hay una parte muy interesante, yo les decía, y tengan mucho cuidado, por eso estriba y priva el consejo que siempre les he manejado. Siempre especifiquen, establezcan, determinen su acto reclamado, porque la mayoría de las prevenciones es porque no sabemos precisar, no sabemos ubicar, no sabemos delimitar el acto reclamado. Y acuérdense que eso impacta en el fondo, impacta en el futuro motivo de la resolución. ¿En qué medida de llegarse a conceder? ¿En qué medida me van a conceder o no el amparo? ¿Sí estamos? Ahora, partiendo de lo siguiente. Dice la ley de amparo que me tienen que fijar 30 días para la verificación de la audiencia constitucional. ¿En qué artículo encuentro esto y qué más dice? En el artículo 115. ¿Quién me da una lectura? ¿Quién habló? Stephanie Ponce. A ver, Es Stephanie. artículo, Ujú. es artículo 115. De no existir prevención o cumplida esta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda, señalará día y hora para la audiencia constitucional que se celebrará dentro de los 30 días siguientes. Pedirá informe con justificación a las autoridades ahí. responsables. Hasta ahí. Aquí está materializándose lo que hemos venido comentando, ¿no? Vamos a empezar a fijar la fecha para verificar cuándo resolvemos esto de lo que te adoleces. Pero espérame, le tengo que correr, en este caso, en este plano de igualdad procesal, a tu contraparte, ¿no? Que me determine si lo que hizo estuvo bien o no. ¿Qué más? Estamos en el caso del amparo indirecto, ¿eh? ¿Qué más? Apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta ley, ordenará correr traslado al tercer interesado y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión. Y en su caso, tramitar el incidente de suspensión. Ahora, ahorita voy a verificar el incidente de suspensión de manera paralela. Les voy a platicar un caso. Fíjense la importancia de este artículo. Si voy muy rápido, ustedes me dicen. Si no queda algo claro, por favor, háganmelo saber a través del mensajero del Messenger que tenemos aquí. Recuerdo un asunto, y siempre se los platico. Hace algunos años, estamos hablando de 2005, entré a trabajar con un abogado que era especialista en seguros y que curiosamente también era un fanático del juicio de amparo, ¿no? Este abogado consiguió por ahí ser amigo de algún directivo de Pemex en esa época
y nosotros resolvíamos, perdón, asumíamos o éramos delegados de Pemex como autoridad responsable. Y en esta tesitura les voy a contarles, perdón, para contextualizar, para andar un poco más en la anécdota. Una determinada asociación de transportistas cumplía ciertos contratos con petróleos mexicanos de distribución y de repente llega un cierto ejecutivo, poder del ejecutivo, y les dice, ¿sabes qué? Del porcentaje que tienes de contratos te lo voy a reducir, porque el otro porcentaje restante vamos a hacer una apertura económica y se los vamos a dar a estas nuevas empresas. Entonces resulta que esta asociación que se vio afectada por la reducción de los contratos va y demanda el amparo y protección en contra de Pemex, señalando a Pemex como autoridad responsable y argumentando que se les estaba violentando la garantía de trabajo lícito. El problema, bueno, mejor dicho, hasta ese momento no había problema. El problema fue el momento del llamar a los terceros interesados. Claramente, ¿qué es lo que dice el artículo 115? Que se corre vista al tercero interesado. Son dos situaciones aquí. Primero, se tiene que fijar una fecha de audiencia constitucional dentro de los 30 días posteriores a la admisión de la demanda y en ese periodo se tiene que correr traslado al tercero interesado. Yo me acuerdo mucho de ese asunto porque tardaron año y medio para notificar a los terceros interesados. ¿Cuántos terceros interesados creen que había? Den una cifra. 100. ¿Quién dice? 500. 208 empresas señaladas como tercero interesado. Entonces, Nunca. la audiencia constitucional no se pudo celebrar dentro de esos 30 días. Un poquito más de año y medio, ¿eh? Porque el problema es que muchos de los terceros interesados tenían sus oficinas o sus domicilios legales en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, en Tamaulipas. Entonces, una cosa terrible, ¿no? Poder emplazar a esos 208 terceros interesados. Otro asunto que no fue tan amplio, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Por ahí hubo una situación, el famoso departamento de la Narvarte, no sé si a ustedes, algunos de ustedes lo recuerden. ¿No? Es un departamento donde parece ser que falleció, no sé, creo que una modelo, la sirvienta de esta modelo, un fotoperiodista, y creo que alguna estilista, algo así. No recuerdo si fueron 6 o 4 víctimas. Estamos hablando de 2003, no sé, 2014, 2015, famoso departamento de la Narvarte. En esta situación, cuando detienen a los supuestos victimarios de estas personas o a los partícipes de esta situación, uno de ellos interpuso su demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión. Y como tercero interesado, pues estaba el ofendido, que es uno de los deudos de una de las personas que fallecieron, ¿no? El problema del tercero interesado es que él no vivía aquí, él vivía en Mexicali, Baja California. Entonces, la demanda de amparo él la interpone a finales de julio. No obstante, los métodos electrónicos, que ahorita lo vamos a analizar en la ley de amparo, ponen la audiencia constitucional, se atraviesan periodos vacacionales, etcétera, finales de septiembre, ¿no? Perdón, finales de agosto. Y no notificaban a ese tercero interesado. Mandaron 3 exhortos. Y es muy interesante porque la forma en la que establaba la comunicación, y lo vamos a ver en la práctica, juzgado de distrito del primer circuito, le llaman del circuito que corresponde en Baja California. Oye, te mando vía electrónica encriptada, confirma electrónica este exhorto, lo cumplir. Al día siguiente, oye, no pude, no los encontré, se vuelve a dar vista. Entonces, hubo 4 intentos, y esos 4 intentos, por fin, a mediados del mes de enero del año siguiente, o sea, de julio a enero, a mediados de enero del año siguiente, se pudo notificar al tercero interesado. Es una audiencia constitucional que se vino a celebrar finales de febrero del año siguiente, principios de marzo. Entonces, en ambos casos, muchachos, yo les pregunto, ¿qué pasó con estos famosos 30 días?
Existe una jurisprudencia que habla precisamente de eso, ¿no? Que si por la carga del trabajo del juzgado, o por alguna, eh, por causa de fuerza ajena al juzgador, se le puede extender el plazo. Aquí la pregunta es, ¿qué pasó con esos 30 días? Y si esa jurisprudencia existe, que efectivamente por ahí hay un criterio, lo vas a aportar al grupo, porque no quiero que nos quedemos así. Aquí la participación tiene que haber un poco más. ¿Qué pasó con esos 30 días? Finalmente, a ver, la ley de amparo que dice que entre los 30, y más adelante te dice otra cosa la ley de amparo, ¿no? Porque más adelante te dice que no puede extenderse otros 30 días. No sé si tiene su ley de amparo a la mano y me pueden apoyar con esto. Es el segundo párrafo. Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros 30 días. Y hay un plazo posterior ahí, en la audiencia, perdón, de diferimiento de la audiencia conforme a la propia ley. No. Ahí lo tienen que buscar, ¿eh? Es una de las tablitas que les voy a dejar. ¿Qué pasó en este caso de los 208 empresas de Pemex que nos tuvimos que ir a poquito más de año y medio? ¿Qué pasó con este señor, no, tercero interesado, que vive en Baja California y que nos tuvimos que ir, obviamente, a agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, medio año después, por un solo tercero interesado? ¿Qué pasó ahí? Esto es algo de lo que vamos a tratar de investigar para la próxima sesión del miércoles. ¿Sí estamos? ¿Estamos de acuerdo? Nada más anótenlo, ¿eh? No se les vaya a olvidar, ¿no? De las cosas que vamos a investigar para el próximo miércoles. ¿Qué pasa en estos supuestos en los que la audiencia constitucional se prorrotea más allá de 60 días? ¿Por qué digo 60 días? Porque la propia ley de amparo me habla de 30 y que no se podrá prorrogar de otros 30. No recuerda el rubro de la jurisprudencia que menciona porque la va a tener que buscar para su tarea para el próximo miércoles, decía alternativo. ¿Vale? Entonces, replanteando, una vez que se admite la demanda de amparo, se fija el plazo para la audiencia constitucional. Y ya sabemos que este plazo, en teoría, no debe de exceder de 30 y de otros 30. En el primer circuito, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Materia de amparo indirecto. En el primer circuito, básicamente, nos estamos ajustando 6-8 meses para resolución de la demanda. Pero hay que ver cómo se elastiza, por llamarlo de alguna forma, este plazo de presentación. Si estos 6-8 meses comprenden desde que se presenta la demanda hasta que se celebra la audiencia constitucional o una vez que se celebró la audiencia, el tiempo que se tuvo para hacer la resolución. Entonces, tópicos rescatables de ese 115, admisión de la demanda, se fija plazo para la audiencia constitucional, se le da vista tanto a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación y al mismo tiempo se le da vista al tercero interesado para que manifieste lo que se ha hecho comunicar, no solamente a él, también al Ministerio Público. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, artículo 116, sigamos avanzando. Acuérdense ustedes que hay ciertos tipos de asuntos que no tenemos que, lo vamos a hacer un poquito más adelante, el informe. Se tiene que mandar un informe previo y en el informe previo solamente se tiene que decir sí es el acto reclamado, no es el acto reclamado. Sí existe el acto reclamado, no existe el acto reclamado. Sí emití el acto reclamado, no emití el acto reclamado. A veces es muy probable que señales 40 autoridades o que señales 50 autoridades o 30 y no te notifiquen a todas el mismo día. Acuérdense que los 15 días se toman en cuenta. Vámonos al efecto práctico de la lógica jurídica y el efecto procesal. Los 15 días hay que tomarlos siempre. ¿Sabe? Hoy notifican a las primeras autoridades. Y vamos a suponer que el martes de la semana que viene te notificaron a tus últimas autoridades. Los últimos 15 días de plazo, tómenlos ustedes en cuenta a partir del momento en el que notificaron a la última autoridad. Por lógica jurídica, temporal y procesal. ¿Sí? Ahora, finalmente notifican a la autoridad responsable una semana con un día después, ya me retrasó el procedimiento. Claro que sí, hay un pequeño retroceso, hay un desfase, perdón. ¿Qué es lo que sucede en esta parte? Bueno, es el día 2 de que han notificado a la última autoridad, ¿no? Y empiezan a llegar los informes con justificación de las primeras autoridades. Conforme al 117, ¿qué empieza a correr? Empiezan a correr términos de 3 días para que el resto de las partes, principalmente el quejoso, manifieste lo que su derecho convenga. ¿Sí? Ojo, porque aquí también podemos nosotros tomar en cuenta si existen nuevos actos o nuevas autoridades.
que nos impliquen ampliar nuestra demanda de amparo. Y estos plazos de los 15 días vamos a contarlos a partir de que se notifique a la última autoridad, ¿eh? Ahora, ¿por qué es muy importante tomar en cuenta esto? Porque a veces llegan los informes. ¿Cuántos días dijimos que tenemos desde que admiten la demanda de amparo hasta que se tiene que celebrar la audiencia constitucional? ¿Cuántos días dijimos? 30 días. 30 días. Vamos a suponer que mi audiencia constitucional me la fijan dentro de 28 días, no dentro de 30, dentro de 28 días. Bueno, ya estamos en un tiempo más corto. Y que se notifica dentro de una semana con 2 días después a la última autoridad responsable, corren sus 15 días. Y ahora, ¿qué pasa si a lo mejor se atravesó Semana Santa, por ejemplo, en un estado normal, en un estadio normal? El informe tiene que llegar. ¿En cuánto tiempo conforme al 117? Hay una clave ahí que dice que no debe de mediar cuánto, por lo menos cuánto. 8 8 días. días, ¿no? 8 días. 8 días. Y entonces resulta que a veces no llega en tiempo, llega desfasado y tenemos que mover la audiencia constitucional. Ahora, ¿cuál es la figura jurídica? ¿Se suspende o se difiere la audiencia constitucional? ¿Qué dice el 117? ¿Qué dice el 117? Que las autoridades deben de rendir su informe justificado dentro de los 15 días, ¿Qué más? por escrito, que deben mediar 8 días de notificación para que se lleve a cabo la audiencia. De lo contrario, esta va a ser diferida. Vamos a suponer ya el efecto práctico. El 117 es muy claro, dice diferido, suspender, ¿eh? En la práctica, ¿qué sucede? Vamos a suponer que la audiencia constitucional la tenemos el viernes de esta semana y hoy llega el informe. No se lleva a cabo. Pasan nuestros 3 días que se tendrá que vencer posteriormente, ¿no? Entonces, el acuerdo sale más o menos en los términos, ojo, para efectos de procesal de amparo, que es una materia que va a tener dentro de un año. Más o menos en este supuesto, el acuerdo sale en el sentido de, oye, dadas las constancias y la temporalidad, la audiencia que se iba a celebrar hoy, la vamos a diferir, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el informe con justificación o la vista o las manifestaciones llegan a un espacio de tiempo más cerrado, inclusive en el mismo día de la audiencia o un día antes? Oye, dadas las constancias, las situaciones, la temporalidad, se suspende y se señala nueva fecha para verificativo de la audiencia constitucional. Generalmente siempre lo hacen esto en atención al margen que tienen de la recepción de las constancias, ¿eh? Pues inclusive, esto se los comento de manera preliminar. Más adelante voy a andar un poquito en lo que es diferimiento y suspensión de la audiencia constitucional. Hay más párrafos del 117, ¿no? Vamos a seguir dándole un avance al 117. ¿Qué más dice? ¿Dónde nos quedamos, por favor? En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en Déjenme darles, cuenta. ya sé. Déjenme darles me dieron este tip, no sé qué tan cierto sea. A un par de personas de juzgado de distrito me dicen que habían conseguido algunos amparos, porque si tú le haces la chamba al juzgado de distrito, dices, oye, en la audiencia de día tal, al minuto tal, segundo tal, pasó la violación. Le estás haciendo la chamba al juzgado de distrito. Pero quizás y mañosamente, porque eso me lo comentaron, digo, no me consta. Si tú señalas, oye, en la fecha de tal día, punto. ¿Sucedió esto? Lo que decían muchas autoridades es que no acompañaban ese famoso índice cronológico, al cual están obligados. ¿Y se concedían? No lo sé. No me consta. Es una información por ahí que me acaban de informar, pero me acaban de proporcionar, me acaban de correr, pero aquí lo interesante no es eso. Acuérdense ustedes que si tiene que acompañar un índice cronológico por lo que se está verificando en la audiencia, la audiencia secuencial, y la audiencia se lleva bajo un principio de concentración en el cual se determinan ciertas actuaciones por segmento de audiencia, y conforme a los segmentos de audiencia tiene que verificar y justificar, en este caso, el juzgador, por qué llegó a la resolución a la que llegó. Más aún si estamos hablando de audiencias iniciales, donde pues tenemos pasos perfectamente definidos que se tienen que celebrar conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Vale? Seguimos con la lectura, por favor. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos.
Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo Hasta prueba ahí, en contrario. hasta ahí, hasta ahí. ¿Se acuerdan por qué les dije o les preguntaba si son casados o tienen pareja o tienen novia o novio? Ahí está la razón, ¿eh? Sí. Ahí está la apología. Aquellos que son casados, aquellos que tengan pareja, aquellos que tengan novios, novias, ahí les va el consejo, ¿eh? Siempre, siempre, siempre rindan oportunamente su informe. Si no rinden oportunamente su informe, así como en la ley de amparo, les van a dar, por cierto, el acto reclamado. Y al rato no vamos a estar llorando. ¿Sale? Oye, que sí estoy entalado, que ando por aquí, que ahorita te aviso. Aguas, muchachos. Ah, sí, claro, ahora sí se ríen, ¿verdad? Ahora sí todos se están riendo, pero cuando. Pero ya los quiero ver, que no rindan oportunamente. No, y más los muchachos que son casados, ¿eh? Más los que son casados. Avisen dónde andan, qué están haciendo, ¿eh? Si no avisan, exacto, no hay ni perdón, ¿eh? Les dan, por cierto, el acto reclamado y ya sabemos, ahí no hay ni recurso de resignación, ¿eh? Bueno, les voy a platicar una anécdota muy rápida, lo que me pasó cuando estaba yo trabajando en la Procuraduría. Resulta que, y esa es otra de las partes importantes de por qué lo que debe contestar. Resulta que, licenciado Tonatio, tome mucha nota, por favor, de esto y de otros tips. Resulta que cuando estaba en la Procuraduría, ya lo dije, señalan como demanda, en su demanda de amparo, como acto reclamado, el hecho de que la Dirección de Atención a Víctimas había ordenado, o sea, pero el acto reclamado era que se había ordenado la retención de un menor y le atribuían este acto reclamado a todas las autoridades, incluyendo la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito, ¿no? Aquí el primer error, no precisar el acto reclamado. Hay por ahí algo que le habían llamado la teoría del escopetazo, que tú pégale a todo, pero finalmente no le estás pegando a nada, ¿no? Y cuando llega el acto de autoridad, solamente se contactan a decir, no, no es cierto el acto reclamado. Algo pasó por ahí muy raro, que ya nadie verificó ese amparo. Y cuando viene la sentencia, se ordena a las autoridades A, B, C, D y E, entre ellas la Subprocuraduría, a dar cumplimiento a la sentencia de amparo. ¿Y cuál era el cumplimiento? ¿No? ¿Cuál era el cumplimiento? Que eliminaran y que restituyeran al menor. Espérame, o sea, nosotros ni siquiera tenemos al menor. Nosotros cuando estaba yo en esa área, nosotros ni siquiera tenemos al menor, nosotros ni siquiera ordenamos, ni siquiera emitimos ese acto, ¿no? El problema es que no se contesta y viene otra vez el requerimiento por parte del juzgado de distrito. Por cierto, un juzgado de distrito en Yucatán, porque el menor estaba allá. Oye, Procuraduría, ¿qué trámite le estás dando al cumplimiento de este acto? Perdón, de esta sentencia. Y cuando nos vamos a revisar, pues nunca se contestó el informe. Se dio por cierto el acto reclamado. Y entonces aquí era darle cumplimiento a algo que nunca desvirtuaste, ¿no? No obstante, que ya lo analizamos, el artículo 75 de la ley de amparo es muy claro y establece que en la medida en la que se acredite el acto reclamado es como se debe de conceder el amparo. ¿Sí? Al final del día, en esta parte de la ejecución, pues lo que tuvimos que hacer es pues casi irnos estuvimos a 3 segundos de irnos a Yucatán. Pues nada más contestaron los términos de que, bueno, ¿sabes qué? O sea, no me es atribuir el acto, aquí está mi normativa y aquí están las constancias de que yo nunca he tenido contacto con el menor y en tu expediente señalas en fecha tal, conforme al artículo 75, esta es la forma en la que te demostraron que existió el acto reclamado, no obstante que no te contesté, esa es la forma en la cual yo tuve participación, la cual fue nula. La única forma en la que chispamos, ¿eh? Digo, pero cuestiones como estas nos vamos a encontrar. O sea, también hay que pensar siempre cuando estemos del lado de la autoridad. Del lado de la autoridad también pensamos que hay cosas que no van a impactar, que no van a tener trascendencia, que no van a pegar, pero ya vimos que sí. No se contesta adecuadamente el informe con justificación, le dan por ciento el acto reclamado y ahora dale cumplimiento a lo que por norma no puedes hacer. O sea, hay que tener mucho cuidado en esa parte, no digo lejos, y más allá de la broma de siempre avisen dónde están y todo lo demás, pues acuérdense nada más que si una autoridad responsable o a quien le atribuye esa responsabilidad no rinde o no sustenta el acto reclamado, se lo tienen que dar por cierto. Y aquí viene el problema por la autoridad al momento de la ejecución de la sentencia. ¿Vale? Terminamos la anécdota, seguimos con artículo 117. ¿Qué dice el 117? Seguimos con la lectura del 117. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo Al prueba igual en que en el contrario, matrimonio, hija, al igual que en el matrimonio, adelante. quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo primero de esta ley.
En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y se A ver, acompañará. hasta ahí. Vámonos del lado de la autoridad. Si yo voy a contestar un informe con justificación, tengo que pensar de manera esquematizada en contestar lo siguiente. Primero, ¿cuáles son las razones por las cuales emití el acto? ¿Sale? Segundo, esto es como que parece que está, insisto, sistematizado y esquematizado. Tengo que buscar una causal de procedencia para pegarle a esa demanda de amparo. Así está el orden que me establece el artículo 117. ¿Eh? Y segundo, bueno, ya que lo hice, defender mi acto reclamado, el por qué lo hice, sustentarme en la Constitución. Entonces, si quieren hacer los comentarios o desmenuzar este párrafo, adelante lo pueden hacer. ¿Eh? Nuevamente, ¿podemos dar lectura a este párrafo, por favor? En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio A y ver, la hasta ahí. constitucionalidad. Vamos a leerlo más despacio. En el informe se expresarán las razones y fundamentos. ¿Por qué hice el acto? ¿Por qué lo emití? ¿Vale? Segundo. Sigue leyendo, hija. Ok, para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad y legalidad del acto reclamado, y se Ahora, acompañará. buscar la improcedencia del acto reclamado. ¿Por qué no debes de venir a juicio de amparo quejoso? ¿Por qué estás en un supuesto del artículo 61? Aquí también la autoridad empieza a buscar sus criterios. Y lo último, defender nuestro acto reclamado. ¿Sí estamos de acuerdo? Son los tres comentarios que debemos hacer este párrafo del 117, ya pensando cuando esté del lado de la autoridad responsable, ya pensando en cómo contestar mi informe con justificación. ¿Vale? Seguimos, por favor, hija. Sí, y se acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En amparos, en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar, y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se haya dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquellos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes. No procederá que la autoridad responsable, al rendir el informe, pretenda variar o mejorar la fundamentación. Aquí. A veces la autoridad responsable, hay que leer muy bien lo que me están contestando, ¿eh? Porque a veces pueden tratar de modificar, mutar los hechos o el acto reclamado para que haya una variación. Ojo, ¿eh? Ojo, y más aún cuando ustedes, si están planteando como excepción al principio de definitividad, la falta de fundamentación. Porque aquí viene otra situación de comentar. Adelante, ¿qué dice? Dice, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. No es deducida, acuérdense que es muy probable que pueda haber también una inflación, ¿eh? ¿Qué más? Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en estos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso. Para que en Ahí el... es la parte, espera, ahí es la parte donde yo les decía que hay que ser muy atinentes si estoy señalando como una excepción a la definitividad, la falta de fundamentación y motivación. Porque si es por eso, es muy probable que me den la vuelta y traten de justificar el por qué la autoridad sí lo hizo. ¿Vale? Seguimos, ir. Ok. Para que en el plazo de 15 días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las Pausa. responsables. Pausamos. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior decíamos cómo se amplía la demanda? Si una vez del informe con justificación se desprende que hay nuevos hechos, nuevas circunstancias o inclusive nuevas autoridades, que es el otro supuesto, ¿no? O sea, yo puedo ampliar mi demanda dentro de los 15 días o bien si después de estos 15 días, cuando de la información que desprende la propia autoridad, encuentro motivos para ampliar la demanda. ¿Qué motivos son? Nuevas autoridades, nuevos hechos o nuevos actos. ¿Estamos de acuerdo? Adelante. Con la ampliación se dará vista a las responsables, así como al tercero interesado, y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos, deberá diferirse la audiencia constitucional. Perfecto. Voy a dar una pequeña pausa de unos 3 minutitos. Y voy a hacer aquí algunas consideraciones.
Entonces, regreso con ustedes, muchachos, no se me vayan. No voy a hacer aquí unos ajustes también con la parte de la internet. Y vamos a situarnos en Código Federal de Procedimientos Civiles, la parte de las pruebas. Ay, precísenme, el artículo me parece que es el 93, 80. Ubíquenlo, muchachos, retomamos ahorita Código Federal de Procedimientos Civiles. Bien, vamos a replantear ese artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Perfecto. Quiero avanzar ahorita con un poquito más con el complejo. Voy a brincarme el artículo 118, porque lo vamos a verificar el próximo miércoles. No quiere decir que no tenga intención de que lo veamos, pero me interesa lo siguiente para seguir avanzando un poquito más. Y es un análisis que vamos a hacer para el próximo lunes. Mañana les voy a subir otra tarea. Artículo 119 de la Ley de Amparo. ¿Qué nos puede apoyar con este artículo? ¿En qué consiste el artículo 119 de la Ley de Amparo? Las pruebas. ¿Quién nos da lectura, por favor? ¿Quién me apoya con la lectura? Yo. Gracias. Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional, por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Bueno, Las vamos pruebas a... testimoniales. Hasta ahí. Alguien que no sea tu hija, por favor, apóyeme con el Código Federal de Procedimientos Civiles. Me están precisando, disculpen ustedes, este Alzheimer. Artículo 79. Artículo 79 me está dando una clasificación de las pruebas, ¿no? ¿Este 79 seguros? Yo lo leo. Adelante. Artículo 79. Las resoluciones son, fracción primera, simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos. No, entonces vámonos, es el artículo 93. 93, disculpen ustedes. Del Código Federal, tú mismo, artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Para los demás vayan empezando, perdón, para los demás vayan empezando a tomar notas si quieren. Hay que hacer una doble línea, 2 columnas. Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley de Amparo, ¿vale? Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley de Amparo, hagamos una columna. ¿Qué dice el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 93? El artículo 93, la ley reconoce como medios de prueba la confesión, los documentos públicos, Empecemos a enlistar. Confesión. Después, los documentos públicos, ajá, los documentos privados, los dictámenes periciales, el reconocimiento e inspección judicial, los testigos, las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y las muy presunciones. bien. Presuncional, que para mí, bueno, comentario para presuncional. 119 de la Ley de Amparo. Vamos a empezar a resonar la columna. ¿Sí? Conforme al 93 hagan su columnita, Código Federal de Procedimientos Civiles, otra vez enlistados. Dice, la ley reconoce como medios de prueba y les voy a pedir que anoten los supuestos que establece el 93. ¿Podemos leerlos nuevamente de manera pausada para empezar a anotarlos? Artículo 93, la ley reconoce como medios de prueba, uno, la fracción primera, la confesión, Confesión. Después, los documentos públicos, documentales públicas, documentales privadas, documentales privadas, dictámenes periciales, dictámenes periciales, el reconocimiento o inspección judicial, reconocimiento e inspección, los testigos, testimonial, las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia así tal cual lo vamos a anotar. Ajá. y las presunciones. Y presuncional al final. Ok. Ahora, vamos al 119 de la Ley de Amparo. ¿Qué dice el 119 de la Ley de Amparo? ¿Quién estaba leyendo el 119? Yo. ¿Quién es yo? Evelyn, la documental podrá Evelyn, presentar espérame, con perdón que te interrumpa, Evelyn. ¿Quién leyó el 93? Eduardo, profesor. Eduardo, gracias Eduardo. Gracias Evelyn. Adelante. Es que también digo parte de agradecerles, ¿no? Adelante, Evelyn. Sí, y la documental podrá presentarse con anterioridad, sin A ver, perjuicio de entonces, ya empieza nuestra lista, ¿no? La primera prueba de la cual más hace referencia el 119 es la documental. documental. ¿Cuál sigue? Mm, Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier Ahí ya otra. me aventó 3 más, ¿no? Sí.
otra vez, vamos a leer con calmita el 119 desde el principio. Y en la medida en la que vamos leyendo, si quieren, vamos haciendo ya la otra columna. Les dije que hiciéramos dos, 119 de la ley de amparo. Otra vez, hija, con más pausado el 119. Sí, artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en este acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia. Ahora, vamos a verificar lo siguiente. ¿Hay alguna diferencia entre lo que establece el 119 a razón de lo que establece el artículo 93, el 119 de ley de amparo, 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles? ¿Hay alguna diferencia? Claro que sí las hay. ¿Dónde están? La primera es que no se acepta la prueba confesional en la ley de amparo. Exacto. Si mal no recuerdo, la ley de amparo habla documental de manera genérica, ¿no? Sí. Sí, Y el Código Federal sí establece la diferencia entre una y otra, ¿no? entre público y Ojo. privado, sí. Claro, y aquí viene otra parte muy interesante para la reflexión, ¿eh? De repente alguien se preguntará, bueno, ¿por qué no hay? ¿No? Es un efecto muy práctico. El informe con justificación hace la vez de una documental pública, porque es un documento emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Entonces, lo que ya estableció en su documento, digo, ya por demás ocioso, todavía cita a que confiese, ¿no? Digo, por hacer algunas precisiones a este respecto, ¿no? Bueno, les voy a anticipar que es parte de lo que vamos a hacer para el próximo lunes. Mañana les detallo las especificaciones en la plataforma. Es una tarea que va a constar de 2 partes. La primera es diferencias en el desahogo probatorio conforme al Código Federal y la ley de amparo. ¿Qué diferencias hay? Van a ser la misma columnita, ahora con diferencias. Y la segunda parte de la tarea, perdón, sigo con la primera parte. Dijimos que hay aplicación supletoria. ¿Se acuerdan ustedes? El artículo 2 de la ley de amparo. ¿Alguien quiere apoyarme con el artículo 2 de la ley de amparo? Artículo 2. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley. A falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahí les va. Hasta ahí, hija, hasta ahí. ¿Cómo se aplica la supletoriedad en términos del artículo 2 de la ley de amparo? Pongan atención en esto, muchachos. ¿Cómo se aplica supletoriedad en términos del artículo 2 de la ley de amparo? Donde falte disposición expresa. Es decir, se va a poner en un entendimiento más simple. Si la ley de amparo lo menciona pero no lo regula, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? La ley de amparo es muy clara en el artículo 119, cuando establece en qué tiempo ofrezco y desahogo ciertos medios de prueba. Ahí está. Oye, para el caso de tal y tal y tal, 5 días, tantos días, presentación, etcétera. ¿Sí? Y en esos supuestos donde la ley de amparo no está siendo expresa, aquí ya invoco la supletoriedad. Entonces, dentro de la primera parte de esta tarea es, 1, vamos haciendo la comparativa. Pruebas en la ley de amparo, enunciadas nada más. Pruebas en el Código Federal, también enunciadas. Abrimos un segundo rubro en esta primera parte de la tarea. ¿Dónde encuentro supletoriedad en cuanto a las pruebas? O sea, ¿qué parte no está contemplada en el Código Federal de Procedimientos Civiles y qué parte sí está contemplada en la ley de amparo? Un ejemplo, ¿cuántos números de testigos se pueden desahogar? Voy a contrastar la ley de amparo con el Código Federal de Procedimientos Civiles y ustedes me contestarán si hay o no supletoriedad. Si la ley de amparo lo regula o no lo regula, y si a no regularlo, tengo que irme al Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la primera parte de la tarea. ¿Dudas en esta parte de la tarea, por favor? Si hay dudas, manifiéstense en este momento. Sí. Un ejercicio para quien vea más adelante
este video, háganlo en casa, empiecen a buscar, invocar la supletoriedad. El problema que tenemos muchos abogados es que seguimos pensando todavía que la demanda de amparo y el juicio de amparo, perdón, que el juicio de amparo y el trámite es un trámite de escritorio, donde lo que hago es presento mi demanda de amparo, se va al escritorio y solito se resuelve. Y a veces se nos olvida que la propia ley nos permite como una forma procesal de determinar tanto la existencia del acto reclamado como la afectación, el utilizar las pruebas. Tengo que acreditar el dicho, tengo que acreditar como quejoso, uno, si existe el acto reclamado, y dos, ¿por qué me está afectando el acto reclamado? Y para ello, si tengo que probar, tengo que utilizar los medios legales de prueba correspondientes y pertinentes, ¿ok? Ahora, la segunda parte de la tarea. Les voy a mandar una sentencia de amparo, donde se concede el amparo. Y quiero que ustedes, es sencilla la respuesta, pero es tedioso porque tienen que revisar la sentencia. Entonces, junta con pegada, una por otra. Vamos a analizar esta sentencia. Y una vez que analicemos esta sentencia, ustedes me van a decir qué pruebas se utilizaron y cómo se desahogaron para conceder el amparo. Eso es lo que vamos a hacer con esta tarea. ¿Sí estamos? ¿Dudas, muchachos, en este supuesto? ¿Dudas al respecto? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Dudas hasta este momento? Profesor, entonces la primera sería las diferencias. A ver, otra vez. La primera es, Perdón. vamos a hacer nuestro esquemita. Primero, diferencia de las pruebas entre la ley de amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo primero que vamos a hacer es oponer al 119 con el 93. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, la segunda parte es, ¿dónde encuentro supletoriedad? ¿Qué es la supletoriedad? Cuando la ley de amparo lo señala, pero no lo reglamenta, no lo especifica, así como lo dice el artículo 2. Yo pongo el ejemplo. ¿Cuántos testigos podemos desahogar? Contéstenme ustedes. Si la ley de amparo lo contempla, y si no lo contempla, contéstenme ustedes si hay supletoriedad del Código Federal. ¿Sí queda más claro en esa parte? Contéstenme, por favor. Gracias. Ahora, en la segunda parte de la tarea, vamos a analizar esta sentencia que mañana les voy a subir. Esta tarea es para el próximo lunes, no se preocupen. Vamos a analizar esta tarea que mañana les voy a subir y ustedes me van a determinar con qué pruebas se concedió el amparo. Cómo se desahogaron y con qué pruebas se concedió el amparo en esa sentencia que el día de mañana les voy a plantear, les voy a subir a la plataforma. ¿Sí estamos hasta aquí? Sí. ¿Dudas, muchachos? ¿Alguna duda en particular respecto a esto? No. No, profesor. Bueno, para el próximo miércoles vayan dándole una repasadita en la parte de principios y quien quiera ahondar más para el próximo miércoles, este principio de declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿sí? Declaratoria general de inconstitucionalidad, porque voy a abordar un tema muy en particular y obviamente, pues aquí la intención es por qué me brinqué el artículo 118, ¿vale? Pues, muchachos, me despido. Quiero darle las gracias. Si no hay dudas, quiero dar las gracias. Voy a seguir subiendo unos pequeños videos a YouTube. Voy a ver la posibilidad de que podamos editar este video, hacerlo un poco más corto y subirlo a YouTube. Si alguno de ustedes quiere apoyarme con esto, me avisa a través de WhatsApp y que no solamente esté en la plataforma, sino que en futuras ocasiones lo podamos consultar. Me interesa mucho que podamos subir estos videos, ¿no? Que podamos acceder a ellos. Insisto, si alguno de ustedes me puede ayudar con la edición de esto y subirlo. Digo, la calidad no es la mejor, pero adelante. Y pues, muchachos, vivo muy lejos, ¿no? Mi recámara está aquí a unos 7 pasos. Yo sé que ustedes también muy lejos de la transmisión donde están. Algunos estarán ahí. No, digo con toda broma, muchachos. En verdad, cuídense mucho. Cuiden a sus seres queridos. Yo no me voy a pelear en este momento si hay cosas que existen o no existen, pero finalmente hay que ser objetivos. Y yo los invito a la reflexión, a la objetividad, porque ustedes son las generaciones que vienen mañana. Y sobre ustedes viene una gran responsabilidad. Muchachos, pues agradezco mucho que se hayan conectado. Agradezco que estén aquí y nos vemos el próximo miércoles. Los que quieran que abordemos un tema en particular en el canal de YouTube, mándenmelo por mensaje, por favor, y vamos a estarles dando seguimiento. ¿Vale? Muchas gracias, muchachos. Vayan a descansar. Si alguien no tiene algo que comentar, pues adelante. Descansen y cuídense.